Bueno, en primer lugar, permítame hacer un preámbulo sobre cuál era mi visión del manejo del problema terrorista. Yo veía claramente que los terroristas pretendían inmovilizar al aparato del Estado, aislarlo, particularmente aislarlo de las regiones más alejadas, golpeadas, empobrecidas. Y entonces entre esas acciones de aislamiento, el objetivo de ese aislamiento era también al presidente de la República. Se me proporcionaron vehículos blindados. Yo andaba al comienzo con chalecos antibalas. Incluso cada vez que alguno de mis hijos me acompañaba también con chalecos antibalas. Pero no eran suficientes y eran totalmente restrictivos, inoperativos, ¿no? Yo llegué a la conclusión, y la situación de la época era muy especial, o me quedaba en Palacio de Gobierno bien blindado, o salía y me arriesgaba. Yo estaba convencido que tenía que acercarme a la población y tal como siempre se preconiza, la adhesión a las Fuerzas Armadas por parte del pueblo. Pero eso se preconiza en la directiva, en la teoría, etcétera, pero en la práctica, la verdad de las cosas es que no se practicaba. Pues bien, entonces, claro, llama la atención que los edecanes y los miembros de seguridad, incluso el jefe de la Casa Militar, no conociera de mis planes, porque si yo quería desplazarme, y particularmente lo tenía que hacer en aviones o en helicópteros, si en altura no tiene mucha capacidad, se restringe la capacidad de estos, lo hacía con 3 o 4 miembros de seguridad, incluido el edecán ya. Y además me interesaba la prensa. Mínimo iban entre 12 a 18 miembros de prensa. Pero mi concepto era que la seguridad era la sorpresa. Y además iba a los lugares estos de los pueblos jóvenes y los pueblos de la serranía o de la Sierra Central, en donde la propia gente es la que da la seguridad. Bueno, y entonces las visitas, sean a provincia, los pueblos jóvenes, las programaba personalmente en la noche anterior. Si era a la sierra, de acuerdo a condiciones meteorológicas, la altura, informaciones sobre necesidades sociales, información sobre la situación del terrorismo. Y entonces los edecanes, que al comienzo venía muy bien vestido con su uniforme militar, tuvieron que dejar los aspectos protocolares. Y de otra parte, una de las razones también por las que yo había dejado todo ese sistema de avisar con anticipación fuera de la seguridad, había coordinación, sí, ciertamente coordinación, porque en el grupo 8, en Corpac, habían ya preparado, sea equipos como útiles escolares, ropa de invierno, ropa de cierre, etcétera, previsto para cualquier eventualidad. Yo he visitado el 98% de los pueblos jóvenes de Lima, el 99% de los pueblos afectados por el terrorismo, y recuerdo los pueblos a los que no puedo llegar por razones meteorológicas. La priorización de la lucha contra el terrorismo era tenida en cuenta por todas las reparticiones del Estado, Ministerio de Economía, Transporte, Defensa, Salud, Educación, etcétera, por todos, incluido el SIN. Entonces, cuando había una necesidad, una emergencia, qué sé yo, para atender los casos de atentados, o la situación, en particular de este caso de una infraestructura dañada muy cerca de Palacio, eso no podía quedar ahí 5 o 6 semanas a satisfacción de los terroristas. Había que repararlo inmediatamente. Esa era la respuesta del gobierno. Y entonces efectivamente se conseguían los recursos. Por ejemplo, en estos casos del SIN. En otros casos provenía de las donaciones japonesas, que no eran nada desdeñables. También debo decir que la modalidad de mi despacho era muy peculiar. No tenía esas reuniones con los ministros regulares, excepto al comienzo de mi gestión,
Y la mayor parte de las coordinaciones con los ministros se hacían vía telefónica, cuando no se podía obviar a el contacto directo personal. Hacía unas 50 llamadas telefónicas promedio por día, incluido sábado y domingo. O si no, me llevaba a los ministros a esos viajes y ahí conversábamos. Y cuando permanecía en el SIN, y permanecía inopinadamente, todos los vehículos regresaban en caravana al Palacio de Gobierno, como una medida de distracción a los terroristas de Sendero y el MRTA. Creía pues que el presidente se estaba regresando. No, yo no estaba en esos vehículos. Efectivamente, yo hacía visitas de acciones cívicas. El día de hoy se mencionó 3 casos: Bretaña, Ashánica, Huancaya. A los Ashánica los he visitado no menos de 10 veces. Había que apoyarlo. Habían sido aniquilados no menos de 20.000 Ashánicas y había que rescatarlo de esa situación. Bretaña lo he visitado no menos de 3 veces, y a las comunidades nativas de los alrededores. A Huancay he visitado, aquí en la serranía de Lima, quizás 10 o 15 veces. He visitado además todos los pueblos alrededores de Huancaya. Pero estas acciones cívicas no consistían simplemente en entregar la ropa, entregar la cocina o entregar la lancha que se mencionó aquí a la comunidad de Bretaña. Señor, con las visitas frecuentes a estos pueblos surgían las necesidades globales y también la respuesta del gobierno a ello. Por ejemplo, cuando yo visito las comunidades nativas de selva, veo el aislamiento en que se encuentra y la falta de posibilidades de agenciarse recursos económicos, porque simplemente llevan sus cargas, su cosecha en los pequepeques, con altísimo costo. De ahí surge la idea de la necesidad de diseñar y construir lanchas de 2 toneladas de capacidad, como si fueran camioncitos. De toda esta visita surge entonces programas como FONCODES, programa de construcción de postas, 3.000 postas, programa de infraestructura escolar, 3.150, etc. Y yo no recibía notas así como es tradicional, porque al comienzo me lo hacía recorte de prensa, etc. Señor, no tenía tiempo para esas cosas. Dormía 4 horas, tenía que estar aquí y allá, de atender despacho, etc. Yo mismo me revisaba las informaciones de prensa. Las reuniones con los parlamentarios no lo hacía con mucha frecuencia, las hacía en grupos. Durante esas visitas a los pueblos jóvenes, a los pueblos de sierra o selva, no he recibido denuncias sobre violación a derechos humanos, en ningún momento, ni en Chuchi, ni en Cayara, ni en Pampacangayo, etcétera, etcétera. La Universidad de la Cantuta, así como las otras universidades, las he visitado en varias ocasiones. La diferencia en la política de adhesión entre la década del 80 y el 90 es una fundamental. En la década del 90 hubo efectivamente, en los hechos, en los pueblos, ahí en los pueblos más remotos, una realización de todos estos programas que significaba adhesión a la población. Muchas gracias.